Buenos días, hermanos. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a primera carta a los tesalonicenses. Estamos ya en el último capítulo, estamos en la recta final de nuestro estudio de esta carta. Ha sido una carta por medio de la cual el Señor nos ha bendecido bastante. Primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5. Hoy solamente vamos a ver versículos 1 al 11. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 11. Sí vamos a leer, pero antes de leer vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por permitirnos abrir tu palabra, por permitirnos escucharla, por permitirnos entenderla, Señor. Te pedimos que nos ayudes a comprenderla, a poder aplicarla a nuestras vidas también, Padre. Háblanos a cada uno de nosotros y que, pues, te pedimos que tú ores, Señor, que nos cambies, que nos transformes, que nos ayudes a asemejarnos a Cristo cada día más, Padre. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues mi voz se escucha poderosa ahí con ese volumen que tiene la bocina, pero pues está bien. Vamos a predicar con voz de trueno en esta mañana. Bueno, estamos en el capítulo 5, ya casi terminando la carta, como les decía. El hermano Omar estuvo predicándonos acerca ¿de qué es que predicó? De los muertos. Los tesalonicenses tenían varias preguntas, ¿no? Muchas preguntas. Una de ellas era, ¿qué va a pasar con nuestros hermanos que han muerto? Y cuando venga Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Será que se van a quedar en la tumba fría? Y nosotros, solamente nosotros, los que estamos vivos, ¿vamos a ir con el Señor? Esa era una de las preguntas que los tesalonicenses tenían. Entonces Pablo muy amablemente le responde: no se confundan, no ignoren esto que les voy a decir. Los muertos en Cristo van a levantarse de sus tumbas, van a resucitar y nosotros, dice, no precederemos a los que han muerto, a los que están durmiendo, sino juntamente con ellos vamos a ser, ¿cómo decía? Arrebatados y encontraremos al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. Entonces, esa duda quedó pues disipada, se desvaneció. Los tesalonicenses seguramente pues habían estado sufriendo tal vez persecución, algunos pues tal vez habían enfermado y habían muerto. Y esa era la preocupación de los que estaban vivos todavía. Pero estos tesalonicenses eran bastante curiosos. Tenían muchas preguntas en sus mentes acerca del Señor, acerca de la venida del Señor, acerca del futuro. Y creo que se parecen mucho a nosotros. No sé cuál es tu libro favorito de la Biblia, pero uno de los favoritos míos es el Apocalipsis, porque habla exactamente de eso del futuro. Y a muchos de nosotros nos encanta querer saber el futuro. Queremos saber qué es lo que viene adelante, qué nos depara el futuro, qué nos depara el destino. Incluso muchas personas van con estas personas que se hacen llamar adivinos para preguntarles sobre su futuro, qué va a pasar conmigo más adelante. Y entonces estos supuestos adivinos les empiezan a leer las cartas. Por supuesto que primero les cobran un buen dinero y después empiezan a engañarlos, ¿no?
Le dicen, no, pues te va a ir bien y vas a tener muchos negocios y dinero y tú bien contento. Salen, estoy seguro de lo que va a suceder conmigo. Entonces los tesalonicenses tenían preguntas acerca de eso, acerca del futuro. Y posiblemente una de las preguntas que ellos tenían es, después de saber que el Señor Jesucristo, que cuando Él venga, los muertos van a resucitar y van a ir todos con el Señor, ahora tal vez estaba surgiendo otra pregunta en sus mentes. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la hora? ¿En qué año? ¿En qué mes? ¿En qué día? ¿A qué hora? Y posiblemente es una de las preguntas que tenían. Y por eso Pablo les escribe, pues lo que les escribe en el versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a dar lectura y vamos a tratar de entender y tratar de explicar lo que Pablo dice. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Entonces les decía, posiblemente una de las preguntas que surgen en las mentes de los tesalonicenses es: ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a venir el Señor? Queremos saberlo, Pablo. Queremos que nos los expliques. ¿No es una de las cosas que nosotros también quisiéramos saber? ¿Cuándo va a pasar? ¿Para qué quieren saber cuándo va a venir el Señor? Híjole, para estar preparados, exactamente. Yo quiero saber cuándo va a venir el Señor. ¿Para qué? Para estar preparado y no me encuentre haciendo algo pues que a Él no le gusta. Como cuando estás tal vez en el trabajo, ¿no? O en la escuela. Recuerdo que cuando estaba en la primaria, la maestra a veces salía a hacer algún asunto en la dirección. Y cuando la maestra salía, era la fiesta total. Todos gritando, y bancas y mesas y bolas de papel por todo lado. Pero siempre había uno que vigilaba la puerta, un vigilante. Y veía a la maestra venir allá, la maestra, y todos sentados, todo ordenado, como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque había alguien que estaba vigilando ahí esa entrada. La maestra venía, escuchaban, la maestra viene, todos quietos. Nadie se portó mal aquí. Y es lo mismo que quisiéramos que pasara. Que el Señor diga, ya vengo, ya voy, está llegando a punto, como el juego de Lobo, ¿no? Lobo, ¿dónde estás? No, pues estoy a medio camino, y todos preparados. Quisiéramos que sucediera eso. Pero vean cuál fue la respuesta de Pablo. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada. Cuando leí esto me pareció ver a Pablo y decir, no, pues hermanos, a ustedes no les importa esto.
No les importa cuándo va a suceder. No es necesario para ustedes que sepan a qué hora va a venir el Señor. Pero realmente les estaba diciendo Pablo, ¿saben qué les estaba diciendo? Hermanos, realmente yo no sé. Porque Pablo no sabía, Pedro no sabía, Judas tampoco sabía. Nadie sabía, porque es exactamente lo que dijo el Señor en Hechos capítulo 1, versículo 7. ¿Recuerdan cuando el Señor estaba yéndose en las nubes? ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos? Veamos Hechos capítulo 1, versículo 7. Bueno, vamos a leer el 6 también. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Cuándo vas a volver otra vez? Porque en este momento Jesús estaba ascendiendo, estaba siendo llevado al cielo a encontrarse con su Padre. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas. ¿Y cuál era la posible pregunta de los tesalonicenses? Pablo, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada. Pablo dice: no es necesario que lo sepan. Yo tampoco lo sé, así que no puedo responderles. ¿Por qué no era importante que ellos supieran cuándo era la venida del Señor? ¿Cuál era la fecha y el día y la hora? Porque tal vez no importaba tanto lo que sucediera a futuro, porque era una promesa del Señor que iba a volver. Así que ellos podían estar seguros de que el Señor verdaderamente va a volver. Y de la misma manera nosotros podemos estar seguros que el Señor verdaderamente va a volver. ¿Qué era importante entonces? Más bien era importante el presente, en cómo estaban viviendo los tesalonicenses. Es importante cómo están viviendo los miembros de Comunidad Gracia Redentora. No es tan importante el día, ni la hora, ni la fecha. Es importante cómo estamos preparándonos para el encuentro con el Señor. Sea cual sea el día, sea cual sea la hora, sea cual sea la fecha, eso es lo importante. ¿Cómo estamos siendo de vigilantes para cuando el Señor llegue, nos encuentre haciendo lo correcto? Cuando el Señor llegue, nos encuentre haciendo lo que a Él le agrada, lo que Él nos ha mandado en su palabra. Eso es lo importante. Entonces esa es la respuesta de Pablo a los tesalonicenses. ¿Cuándo viene el Señor, Pablo? Pues con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que yo les escriba nada. Versículo 2. Pero ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá. Ahora aquí hay una frase interesante. El día del Señor. ¿Han escuchado antes esta frase? ¿No? El día del Señor es muy famosa esta frase en el Antiguo Testamento. En los escritos de los profetas continuamente hablan el día del Señor. ¿Y cómo describen los profetas el día del Señor? El día del Señor, dice uno de los profetas, va a ser terrible. Cuando hablamos del día del Señor, estamos hablando de un día de juicio. Cuando el Señor va a traer juicio sobre la tierra. Y posiblemente esta era una de las preocupaciones de los tesalonicenses. Pablo, ¿qué va a pasar con nosotros cuando venga el día del Señor? ¿Va a traer juicio también para nosotros? ¿Va a traer juicio también para la iglesia? Bueno, pues Pablo les va a responder. En cuanto a esto del día del Señor, vamos a ver
un poco en el Antiguo Testamento, para que no piensen que les estoy engañando, y no, el Antiguo Testamento no habla de eso, del día del Señor. Vamos a Sofonías, el primero que lo encuentre, es muy chido para buscar en la Biblia. Sofonías, capítulo 1. ¿Ya están? ¿No? Voy a contar a 3, si no están descalificados. 1, 2, 3, ¿ya están en Sofonías? Excelente. Sofonías, capítulo 1, en el versículo 14. Dice así: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor, ¿cómo es? Es dulce como la miel. ¿No dice? Es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día. Día de congoja y de angustia. Día de destrucción y desolación. Día de tinieblas y densas sombras. Día nublado y de densa oscuridad. Día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida. Porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Entonces, según este libro de Sofonías, ¿cómo es el día del Señor? Terrible, un día de juicio sobre la tierra. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar en ese día del Señor? Día nublado, de juicio, lleno de la ira de Dios. ¿Cuántos quisieran? Yo por lo menos creo que, pues yo no. Quisiera estar en otro lugar en ese momento. El día del Señor entonces es un día de juicio. Vamos a ver. Pero también, así como es un día de juicio, también el Antiguo Testamento habla que el día del Señor sí es un día de juicio, pero también es un día de liberación. Es un día de redención para el pueblo de Dios. Por ejemplo, si vemos en Isaías capítulo 2, vamos a ver que también ahí habla acerca del día del Señor. Vamos a ver Isaías capítulo 2. Pues vamos a leer desde el versículo 1. Isaías capítulo 2, a partir del versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén. Acontecerá en los postreros días, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados, y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos, y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Casa de Jacob, vengan y caminemos a la luz del Señor. Ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres del oriente. Son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros. La primera parte habla de un día de restauración, un día donde el pueblo de Dios será puesto en alto, un día donde este pueblo va a ser honrado, un día donde este pueblo va a salir la ley de Dios y va a ser extendida a otras naciones. Un día donde dice que las armas se van a convertir en instrumentos de trabajo, de agricultura. Entonces, así como el día del Señor es un día de juicio, un día terrible, un día donde la ira de Dios va a ser derramada,
El día del Señor también es un día de restauración y de redención para su pueblo. Así que volvamos otra vez a Tesalonicenses. Dice, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá. Ya tenemos pues más o menos claro lo que es el día del Señor. Un día terrible de juicio, de ira, pero también un día de restauración, de liberación, de redención para el pueblo de Dios. Dice que este día del Señor va a venir como un ladrón en la noche. Y todos sabemos cómo viene un ladrón en la noche. Cuando un ladrón va a venir a tu casa en Yataremi, por lo menos, nunca va Abarrotes el Mirador a decirle, oye, ponme un anuncio. A las 8 de la mañana, por favor, quiero que me anuncies. Y entonces el hombre de Abarrotes el Mirador dice, atención, mucha atención. A la casa de David, el ladrón va a venir a las 9 de la noche. El señor ladrón quiere anunciarles que a las 9 de la noche estará en su casa, puntual. No, el ladrón no pone un anuncio. El ladrón no te dice, oye, voy a ir a tu casa en la noche a robar. ¿Qué hace el ladrón? No te avisa, trata de hacer el menor ruido posible. Ni siquiera lleva una lucecita para ayudarse a ver. Viene de manera silenciosa, sigilosa, de repente. Es así como este día del Señor va a venir. Y tú dices, uy, qué miedo, estoy temblando. Pero tranquilo, porque al ratito te vas a tranquilizar. Dice más. Entonces va a venir como un ladrón en la noche. Va a venir repentino, de repente, cuando nadie lo espera. Dice el versículo 3, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. ¿Cómo va a ser el ambiente en ese tiempo cuando el día del Señor venga? Dice que va a haber o va a haber un sentimiento de paz, de seguridad. La gente seguramente va a estar, pues como ahora tal vez, negociando, trabajando, viviendo su vida normal en medio del pecado y de todo un caos, porque eso es lo normal para el mundo. El caos, la destrucción, pues estamos bien. Eso es lo normal para el mundo, vivir en medio del pecado y todo eso. Y ese tiempo va a ser igual. Cuando se escuche paz, seguridad, posiblemente va a haber un tiempo donde un gobierno venga y diga paz, seguridad para todos. Así que la gente del mundo se va a sentir tranquila, pero de repente, ¿qué pasó? El Señor viene. ¿Cómo dice? Primero lo compara a un ladrón, después lo compara. Entonces dice, la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, de repente, sin que se lo esperen. Ese va a ser el día del Señor para el mundo. Ese va a ser el día del Señor para todo aquel que no está en Cristo. De repente va a venir destrucción sobre ellos. ¿Cómo dice Pablo? Como dolores de parto a una mujer que está encinta. ¿Cómo vienen los dolores de parto? Pues habría que preguntarle a una mujer, ¿no? Yo no sé, pero supongo que vienen pues de repente, ¿no? No te avisan tampoco. Tampoco van ahí donde anuncian y dice, avísale a esa mujer que a la noche voy a empezar a actuar en su cuerpo. Si no viene de repente. Y cada vez van siendo más y más y más intensos. Recuerdo cuando Abigail nació, había una señorita ahí que llegó tranquila, la mandaron a caminar los doctores y caminaba. De repente, pues empezaba a quejarse. Pero pasaron las horas y esta muchacha empezó a gritar horrible, horrible.
no aguantaba más. Y los doctores trataban de decirle, tranquila, aguanta. Necesitas llegar a tantos grados de dilatación para que tu bebé pueda nacer. Y esta mujer empezó a sufrir tanto que los doctores dijeron, no, a cirugía a cesárea porque no, estamos poniendo en peligro su vida y la vida del bebé. Así que se la llevaron y no escuché más sus gritos. Pero pude saber que eran horribles. Un dolor que tal vez nunca yo experimente. Seguramente. Porque voy a morir antes de hacerlo. Pero a eso compara Pablo el día del Señor. Sobre todo aquel que está fuera de Cristo, va a ser así el día del Señor. Y los tesalonicenses hasta ese momento seguro estaban preocupados, híjole, va a estar difícil ese día. Pero después se van a tranquilizar. Y la iglesia se tranquiliza, ¿por qué? Porque en el versículo 6 dice, por tanto, versículo 4, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón. ¿Qué les está diciendo Pablo? Para ustedes va a ser diferente, porque ustedes dicen no están en tinieblas para que este día venga repentinamente sobre ustedes. Ustedes que están en Cristo, va a decir más abajo, están en la luz. Por lo tanto van a estar vigilantes, como ese niño que se quedaba afuera del salón de la primaria para vigilar cuando la maestra venía. Cada cristiano debe vivir de esa manera en este mundo. Vigilantes, atentos, preparados para cuando venga el Señor, vayamos a recibirlo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto de que ustedes no están en tinieblas? ¿Qué dice la Biblia acerca de aquellos que no están en Cristo? ¿Qué dice Pablo en varias de sus cartas? Dice que los incrédulos están cegados, viven en oscuridad, viven en tinieblas. Por ejemplo, si nosotros vamos a Efesios 4:18, dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Cómo tienen el entendimiento? Dice, entenebrecido. Está hablando de los gentiles, de los que pues no conocen a Cristo. Tienen entenebrecido el entendimiento. Dice también Efesios 5:8, porque antes ustedes eran ¿qué? Eran tinieblas, eran oscuridad. Vivíamos en ese mundo de oscuridad, atrapados y cegados por nuestros propios deseos, por nuestros propios pecados. Es de esa manera como vive todo aquel que está fuera de Cristo, con un corazón, con un entendimiento entenebrecido, viviendo en tinieblas cada día de nuestras vidas, esclavos al pecado. Pero una vez que hemos conocido a Cristo, ¿qué pasa? Vean lo que dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es el andar del cristiano, ese es el caminar del cristiano. ¿Dónde camina el cristiano? En la luz de Cristo. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Así que todo aquel que me sigue, todo aquel que crea en mí, todo aquel que sea mi discípulo, ya no andará en tinieblas, ya no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Un cambio radical. Eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Nos toma de la oscuridad y nos transporta a su luz.
Vean lo que dice Efesios 5:8, ya lo leímos, pero pues la segunda parte habla de que estamos en la luz también, Efesios 5:8, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Dice, por ejemplo, 2 Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 6, nos habla de lo que ha sucedido con todo aquel que ha creído en Cristo. 2 Corintios 4, versículos 1 al 6. Segunda carta a los Corintios 4 del 1 al 6. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Si nos damos cuenta, si tenemos conciencia de lo que ha sucedido con cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, una transformación total, de vivir en tinieblas continuamente. Ahora por la obra de Cristo estamos en la luz, vivimos en la luz, nuestras vidas han sido cambiadas, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Por lo tanto, este día terrible que se avecina, que está cada día más cercano, no nos va a sorprender como a los otros, no va a venir sobre nosotros como un ladrón. ¿Por qué? Porque andamos en la luz y vivimos vigilantes, esperando al Señor. ¿Cómo un cristiano vive vigilante? ¿Cómo un cristiano se prepara para recibir al Señor? Un cristiano se prepara para recibir al Señor, espera al Señor, velando en oración, en la palabra de Dios. ¿Cómo más puede un cristiano prepararse para la venida del Señor? Sirviendo a los demás, poniendo o ejercitando sus dones para servir al cuerpo de Cristo, para cuando el Señor venga, lo halle ocupado en su obra, en su labor. Entonces, Pablo está aquí aclarándoles dudas a los tesalonicenses. Ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como un ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice Pablo, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Este dormir ya no habla de lo que habíamos hablado la semana pasada. El dormir de la semana pasada era de muerte, haber muerto. Pero este dormir más bien habla de como una relajarnos tal vez espiritualmente. El Señor pues, no viene, dice Pedro, ¿no? Según algunos la tienen por tardanza, dice. La venida del Señor, algunos dicen, que el Señor prometió hace un montón de años que va a venir, pero pues no viene, entonces yo me relajo, estoy de vacaciones, en las playas del pecado, interesante, ¿no? Las playas del pecado. Estamos de vacaciones, relajados, porque el Señor tarda en venir. Así que podemos darnos un descanso en nuestra vida espiritual. Pues vamos a guardar nuestra Biblia,
Si vámonos de vacaciones, no necesitamos leerla. Pues dejemos un rato de orar. El Señor a cada rato nos dice, pues oren y oren, ya nos cansamos. De todas formas, Él tarda en venir todavía. Así que no oremos por hoy, ni por mañana. Tal vez en un año retomemos otra vez nuestra vida de oración. Pero ¿qué dice Pablo? No durmamos, no se relajen, no piensen que el Señor tarda. Ustedes más bien deberían estar vigilantes, deberían estar velando cada día, esperando a su Señor, a su Salvador. Dice el versículo 6 en la segunda parte: si no estemos alerta y seamos sobrios. ¿Qué quiere decir la palabra sobrios? ¿Cuál es lo contrario a sobrio? ¿Cuál es el antónimo de sobrio? Ebrio. ¿Cómo anda un ebrio? Híjole, bien mal, ¿no? Quiere pararse y no puede. Va caminando y se va por allá, se cae, no puede hablar bien, no controla su cuerpo, no tiene dominio de sí mismo. Por lo tanto, ¿qué es ser sobrio? Tener dominio propio. Seamos sobrios, dice Pablo. Tengan dominio sobre ustedes mismos. Que las tentaciones no los controlen. Que las emociones no los controlen. Que el pecado, dice Pablo en Romanos, no reine sobre su cuerpo. De eso se trata vivir, de vivir esperando la venida del Señor, siendo sobrios. Dice el versículo 7, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Interesante, ¿no? Se habla de emborracharse, de dormirse. ¿A cuánto les gusta dormir? Todos. ¿A cuánto les gusta emborracharse? Estaba esperando esas reacciones. A mí. Pero qué bueno que no hubo ninguna. Entonces, ¿qué dice Pablo? Vigilen, no se duerman, no se emborrachen, no pierdan el control de ustedes mismos, no pierdan el dominio de ustedes mismos, porque el Señor viene, está próximo a venir, tal vez está a la vuelta de la esquina. Recuerden que la fecha, la hora, no la sabemos, pero sabemos que hay una promesa que se va a cumplir. Por lo tanto, sean sobrios, velen, estén despiertos, estén alertas. Dice el versículo 8, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Ahora aquí Pablo pues da la imagen de un hombre que está preparado para luchar, no está alerta, está en guardia. Tal vez él se imaginaba uno de estos guardias romanos que estaban bien entrenados para la guerra. Dice, por tanto, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor. ¿Qué era la coraza? ¿Alguien sabe qué es la coraza? ¿Un cascarón? No, ese es un caparazón. Pues una coraza, según estaba viendo, dicen que era algo que a los soldados les protegía pues los costados, y muy importante tenerlo porque era bastante duro y les protegía el área del corazón. ¿Qué pasa si te dan un navajazo en el corazón? Pues te mueres, ¿no? No sales saltando de alegría. Ni siquiera hay posibilidades de que sobrevivas. Te mueres. Por lo tanto, Pablo dice, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Aquí habla de tres cosas importantes que el cristiano siempre se deben encontrar en el cristiano: la fe, el amor y la esperanza. El cristiano tiene fe, el cristiano cree. Incluso creo que es Pablo el que dice, por fe andamos, no por vista. ¿En quién confiamos? ¿En quién tenemos fe? En Cristo.
No en nosotros, no en otras personas, no en los pastores ni en los hermanos, sino solamente en Cristo. Nuestra confianza está puesta en Cristo. El amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué dijo Jesús? Ámense los unos a los otros. El amor que debemos tenernos unos a otros como pueblo de Dios. Y la esperanza de la salvación. ¿Qué esperanza es esta? La esperanza de que cuando Cristo venga, podemos decir, nos salve completamente. Ahora, claro que somos salvos, Cristo nos ha salvado, pero aún seguimos viviendo en este cuerpo de pecado, y tal vez ahí podemos hablar de lo que David nos compartió en la mañana, de la glorificación, cuando seamos salvados completamente aún de nuestro cuerpo de pecado y seamos transformados a la imagen de Cristo, a un cuerpo nuevo, a un cuerpo glorificado, a un cuerpo semejante al de nuestro Salvador, la esperanza de nuestra salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos ha destinado Dios para ira. Pues, Pablo está explicando, a los que están fuera de Cristo, el día del Señor va a venir como un ladrón en la noche. ¿Cómo va a venir? Toda la ira de Dios sobre ellos, destrucción sobre ellos. Pero para los que están en Cristo, los que han creído en Cristo como su Salvador, ese día del Señor no los va a sorprender como un ladrón, sino van a estar preparados, porque son hijos de la luz ahora. Han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por lo tanto, podemos entender que no hemos sido destinados para recibir este día de ira, sino más bien para recibir este día, pero de redención, de salvación, de glorificación. Dios no nos ha destinado para ira a sus hijos. Nos ha destinado, dice, para salvarnos, para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Ahora, ¿qué quiere decir otra vez? Encontramos esta palabra despiertos o dormidos. Ya sea que estamos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Puede ser ya sea que estamos vivos o que estemos muertos. Tal vez podría ser ya sea que estemos vigilantes o no vigilantes, pero siempre un cristiano va a estar vigilante, esperando, deseando, anhelando que el Señor venga. Es lo que dice Juan en Apocalipsis, ¿no? Y el Espíritu dice, ven. Y la iglesia dice, ven. ¿Y qué dice Juan? Sí, ven, Señor Jesús. Era el deseo de Juan. Es el mismo deseo de la iglesia, que el Señor venga y nos salve completamente de este mundo de destrucción, de este mundo de pecado, de este mundo de coronavirus, de este mundo de corrupción. De todo esto el Señor nos va a salvar. Y ese día viene. Ese día está cerca. Está más cerca, dice Hebreos, creo, de cuando creímos. Está más cerca todavía. Cada día que pasa, un día termina y amanece y tú puedes decir, gracias a Dios porque el Señor está más cerca que ayer, más cerca que hace una hora. Porque el Señor está ya a las puertas, dice Juan. El Señor está a las puertas, casi tocando el timbre. ¡Ting! Está ahí. Y dice el último versículo, por tanto, confórtense, anímense, aliéntense unos a los otros y edifíquense el uno al otro
tal como lo están haciendo. El Señor viene y eso debe animar a la iglesia, porque debemos entender que es el día de nuestra total salvación. No más sufrimiento, no más necesidades, que eso es bueno. No más enfermedades, que eso es excelente. Pero lo más importante es que veremos al Señor cara a cara. Lo vamos a tener ahí, lo vamos a poder adorar, lo vamos a poder observar, lo vamos a poder contemplar en toda su belleza, en todo su esplendor, en toda su hermosura. Cara a cara, espero verle, más allá del cielo azul. ¿Esperas así al Señor? ¿Te emociona saber que el Señor está cerca de venir? Porque si no, pues necesitas estar vigilante. Y mucho peor si empiezas a temer, porque el día del Señor, y si no has creído en el Señor, tienes que entender lo que ha dicho Pablo. Los que están fuera de Cristo solamente les espera destrucción repentina. Cuando piensen que todo está bien, cuando piensen que su vida marcha, como alguien dijo, ¿cómo es? Viento en popa o algo así, todo perfecto, el Señor puede llegar y va a haber destrucción para ti. Creo que no quieres recibir la ira de Dios. Necesitas a Cristo. No hay salvación fuera de Él. No hay salvación fuera de Cristo. No hay otro camino. No hay un mejor camino. Hay uno solo y se llama Jesucristo. Pídele a Dios que te salve si no lo ha hecho. Lo necesitas, porque si no vas a ser sorprendido como sorprende ese ladrón a esa familia que está durmiendo. El ladrón puede robarte toda tu casa si quieres, pero el Señor, pues con el Señor es más serio. La ira de Dios no es algo sencillo. Si no podemos ver los evangelios y ver al Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, sudando, dice, grandes gotas de sangre, y diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿De qué copa estaba hablando el Señor? De la ira de Dios, de la copa de la ira de Dios. Esa copa que el Señor Jesucristo bebió en tu lugar, para que tú no tengas que beberla, para que tú no tengas que recibirla. Pero si no crees en Cristo, si vives tu vida rechazando a Cristo, pues puedes tener la seguridad que esa copa de ira va a caer sobre ti. Y pues no va a ser nada agradable. Puedes ver la cruz de Cristo, donde Él sufrió y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y dice uno de los salmos: clamo de día y no respondes. Veo cómo le diste salvación al pueblo de Israel. Ellos clamaban y tú los salvabas. Pero yo clamo y nadie escucha. Claro, porque yo soy un gusano y no hombre. He sido hecho maldición. Fue hecho maldición a causa de tu pecado, a causa de mi pecado. Y ahora te ofrece salvación. Hoy todavía. Pero en el día del Señor las cosas van a ser diferentes. No será más el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Va a ser el león que viene a juzgarte a causa de tus pecados. Mira a Cristo y cree en Él. Solo en Él hay salvación y en nadie más. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta carta a los tesalonicenses que está siendo de gran bendición para nosotros, Señor. Gracias por ayudarnos a despertar y a mostrarnos que ahora, como hijos tuyos, no vivimos más en oscuridad, sino que tú has hecho una gran obra en nosotros y nos has trasladado al reino de la luz, al reino de tu amado Hijo. Ayúdanos a mantenernos vigilantes para recibir al Señor. Ayúdanos a estar alertas para cuando el Señor llegue, Padre. No sabemos el día ni la hora, pero lo anhelamos, Señor. Como
como iglesia deseamos el día en que nuestro Salvador venga y podamos contemplarlo cara a cara, podamos alabarlo, podamos postrarnos a sus pies en agradecimiento por esa salvación tan grande que nos ha dado por medio de su muerte en la cruz del Calvario, Padre. Gracias por esa sangre que fue derramada a nuestro favor, Señor. Te pedimos que si hay alguien en este lugar que no ha puesto su fe en Cristo, tu Espíritu Santo obre y lo convenza de pecado, Padre. Que pueda ver su condición de miseria en la que vive, así como cada uno de nosotros vivimos en algún tiempo, Señor. Pero que pueda ver a Cristo y que pueda ver resplandecer la gloria del Evangelio sobre su vida, Señor. Que pueda creer en el único que puede darnos y ofrecernos salvación de manera gratuita, Padre. Sin esfuerzo de nosotros, Señor, sin ningún trabajo que tengamos que realizar, sino por pura misericordia, por pura gracia, Padre. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos